¿Qué es lo que hace tan especial para que las personas más ricas del mundo inviertan con esta estrategia? Hoy estamos con Carlos Santiso, gestor senior de varios fondos de inversión, profesor universitario y director de inversiones en un family office. Hablaremos del SP500, de la IA, de si estamos o no ante una burbuja y de la deuda de los gobiernos. Y, sobre todo, nos contará 2 estrategias que utilizan las grandes fortunas para multiplicar su patrimonio. A nivel deuda gubernamental, nunca ha habido una situación como la que estamos viviendo. Una deuda en máximos históricos y prácticamente todos los países asumiendo déficit en máximos. En el momento en el que se dé, la crisis de deuda es muchísimo más peligrosa que la que hubo en el año 2008. ¿Crees que estamos en una burbuja como ocurrió en las .com? De deuda gubernamental, sí, sin duda. Desde luego que no estamos en los niveles que se estaba en 2021, con muchísima diferencia. La situación ahora es bastante peor. ¿Qué es lo que hace que la cartera permanente sea tan buena como para hacerlo bien en cualquier entorno económico? La cartera permanente tiene un equilibrio que es muy difícil encontrar en otra cartera. Pues en un escenario de crisis de deuda, la cartera permanente está 100% protegida. Suceda lo que suceda, yo estoy pero tranquilísimo con la cartera permanente, tranquilísimo. ¿Cuál es la composición para que juntos sean prácticamente indestructibles? Ha pulverizado tanto al índice como a la categoría, pero hay una diferencia en torno a un 20% en un activo poco volátil. La pregunta con la que quiero cerrar es ¿cómo invierte Carlos Santiso? Es buena pregunta. Más del 70% de las personas que consumen nuestro contenido no están suscritas. Con un simple gesto apoyas nuestro contenido, nos permites mejorar todavía más el podcast, traer a más profesionales del mundo de la inversión y aportarte aún más valor. Dicho esto, disfruta del episodio. Algo que te quería preguntar al empezar y que creo que un poco va a ayudar a la audiencia a quedarse hasta el final es ¿qué crees que le vas a aportar a la audiencia o que le vamos a aportar a la audiencia en este episodio para que se queden con nosotros hasta el final? Pues como hablábamos antes fuera de cámaras, la inversión en mercados privados en España es algo que está empezando a llegar, pero en países como Estados Unidos, como Suiza, como Luxemburgo, es tan común como la inversión en mercados cotizados. De hecho, pues a nivel jubilados en Estados Unidos, las propias cuentas de jubilación incorporan mercados privados. Y dentro de 5 años, o incluso menos tiempo, va a ser imprescindible entender cómo funcionan, sobre todo para separar los fondos malos que intentan llevarse el capital de los ahorradores a través de comisiones, de los fondos buenos, que como en todas las categorías los hay, y será un imprescindible. Y yo te quería empezar con una pregunta para que te conozca todo el mundo, porque habrá mucha gente que todavía no te conozca, y te quería preguntar qué has hecho durante estos últimos 10 o 15 años que te permiten hablar de esto, tu trayectoria profesional. Es un buen punto, porque como comentaba, en España mercados privados es totalmente desconocido. De hecho, en la mayor parte de los bancos es algo que se está empezando a hablar, pero no utilizar. Y en Andbank, que es un banco muy flexible, innovador, para mí, siempre lo digo, es uno de los mejores sitios donde trabajar sin ningún tipo de duda, estoy muy contento. También lo desconocen. Si te vas a la parte de ultra high net worth individuals o de family office, lo conocen muy bien, pero en los demás departamentos del banco se conoce mucho menos, como es habitual en España. En cambio, hace aproximadamente 10 años, no llega, pero hace aproximadamente 10 años, yo trabajaba en Madrid y recibí una oferta de trabajo para ser el director de inversiones en un family office que tenía la sede en Galicia, en concreto en Coruña. A pesar de ser una multinacional, es una empresa que pues ahora ya debe de estar en los 600 millones de facturación. Cuando yo era director de inversiones estaba en torno a 400. Y el dueño, yo trabajaba en Santa Lucía, vino personalmente a Madrid para intentar convencerme de que me volviese para Coruña, ya muchos años después, porque estuve en Londres y en Madrid. Y bueno, a priori no consiguió convencerme, pero luego decidí tomar esa oportunidad e ir allí. Y al empezar a trabajar con él, busqué la forma óptima de dirigir un family office, que era montar un equipo desde cero y hacerlo como se hacen los grandes family office. Así que, tras leer y aprender mucho,
vi que prácticamente todos los family office profesionales, porque muchas veces se utiliza la palabra family office sin ser realmente un family office. Un family office es una gestión del dueño, un propietario de un patrimonio, una familia propietaria de un patrimonio de más de 100 millones de euros. No es gestionar 10 millones de una familia. Entonces, empecé a informarme sobre ese estilo de gestión y vi que destinaban más de un 40% a mercados privados. Y era algo que yo ya había visto, pero de refilón, no en profundidad, pues porque el perfil de cliente que tenía en Madrid era un cliente retail y que en aquellos momentos era prácticamente imposible acceder para el cliente retail. Así que tras mucho trabajo y mucho formarse, montamos para el family una cartera como la que tienen los grandes families a lo largo del mundo, que combinaba la inversión en infraestructuras en directo, que es muy importante entender que cuando inviertes en un fondo de infraestructuras no tiene absolutamente nada que ver con cuando inviertes en una empresa de infraestructuras. Nada. En un año como 2008, el índice de infraestructuras a nivel mundial o del S&P 500 cayó en torno a un 40-45%, y un fondo de infraestructuras como los que solemos invertir, que son los core y brownfield, es decir, proyectos que ya están en marcha, con contratos a 20 años vista y son infraestructuras críticas, ya en funcionamiento. Tuvieron drawdowns del 5-8%. Una diferencia gigantesca. Entonces, entre invertir en una empresa de infraestructuras e invertir en los proyectos, una diferencia importante. Eso para hablar de infraestructuras, pero también real estate no cotizado. Es como invertir en viviendas, pero a través de fondos, directamente en la vivienda. Invertir en private equity, que es lo mismo que invertir en Apple, pero en una empresa no cotizada, como si pudiésemos invertir en Rolex, por ejemplo, o en Lego, que son grandes empresas. Private equity no deja de ser eso, a pesar de que suene mucho más sofisticado. Luego estaría la categoría de deuda privada, que es lo mismo que la deuda cotizada, solo que por ser más ilíquida ofrece una rentabilidad superior, y para quien tenga un horizonte de inversión alargado, pues es lo óptimo, porque obtiene una rentabilidad mayor. Y todo eso combinado con los activos líquidos que todos conocemos, como son pues renta variable, como es renta fija, como pueden ser incluso los hedge funds, que muchos son 100% líquidos. Y de esta forma podemos formar una cartera diversificada en la que los grandes family office tienen patrimonios importantes diversificados en la economía real, que no es otra cosa que lo que estoy hablando. Tienes tu patrimonio de una forma que para mí es puro sentido común. Ahora profundizaremos un poco más en todo esto de la parte de lo privado versus lo público, porque se suele creer como que si no cotizas en bolsa no eres una empresa interesante, como en el caso de Rolex que ponía. Y también desmitificaremos ciertas opiniones que tiene la gente. Yo quería preguntarte, para aquellos que no te conozcan y demás, ¿qué vehículos gestionas actualmente? Y sí, bueno, ¿qué tipo de vehículo manejas, básicamente? Vale. Bueno, finalizando, que no cabe, o sea, no me di cuenta que no había acabado la pregunta anterior. Luego empecé a trabajar para otro family office, para el que llevo trabajando casi 4 años, y donde lo que ya había aprendido hace 10 años lo puse en práctica, y es un family office que está participado por un private equity, uno de los más grandes de Europa, que es Industrial, y una empresa que la última valoración fueron 600 millones de euros, pues soy el director de inversiones del dueño de la empresa. Y eso también me hizo ver cómo funciona una inversión de private equity desde dentro, porque la persona que me contrata tiene un private equity gestionando su empresa. A pesar de que él siga en el management, hay muchas personas del management que han sido colocadas por el private equity. También me permitió ver esa visión por dentro, que es muy interesante, de la diferencia que hay cuando un gestor de bolsa invierte en una compañía a cuando un private equity invierte en una compañía. Son importantes. Luego, respecto a los vehículos, siempre he centrado mi gestión en inversión conservadora, pues porque soy conservador, soy gallego, los gallegos tendemos a ser conservadores. Cuando llegué a Madrid, lo primero que me dijeron
trabajaba en una empresa belga que estaba en castellana y lo primero que me dijeron es que no había ningún cliente gallego y que a ver si era la primera persona que conseguía un cliente gallego. Somos muy conservadores y muy desconfiados. Y eso define un poco mi filosofía. Invierto en todo tipo de activos de forma lo más diversificada posible, que es la única forma de tener una cartera conservadora. Es decir, poca volatilidad y sobre todo pequeños drawdowns cuando las cosas se complican, es decir, pequeñas caídas, que eso es para mí una de mis prioridades. Así que ahora mismo gestiono My Investor Cartera Permanente con mi compañero y socio Rafael Ortega, que son unos, entre el fondo de inversión y también gestionamos el fondo de pensiones, son 2 vehículos, con estrategias ligeramente diferentes, pero que serán iguales cuando el fondo de pensiones alcance los 20 millones y gestionamos unos 103, 104 millones entre ambos vehículos. Y es una cartera conservadora. Es un fondo con una volatilidad del 6,1 y la peor caída de un enfoque cartera permanente desde el año 1973 fue en torno a un 13%, la peor caída, mientras que bolsa cayó un 50% y no aspira a conseguir las rentabilidades de la bolsa, pero aspira a rentabilidades del 6,5-7, que para un vehículo mixto con una volatilidad tan baja no está nada mal. Y por otro lado, gestiono Icaria Patrimonio Phil, que es todo lo aprendido como director de inversiones en los 2 family office en los que he estado y estoy al frente, puesto en práctica a través de un vehículo. Y ahí gestionamos cerca de 20 millones de euros. No llega, pero estamos cerca. Y es una filosofía muy parecida a la de la cartera permanente. Un fondo conservador que si dentro de 1 o 2 años tenemos una recesión y los activos de riesgo caen un 30, 40 o 50%, nosotros estemos en torno a un 15%. Ese es el objetivo. Y a largo plazo tengamos rentabilidades satisfactorias. El objetivo de Icaria Patrimonio Phil, que es el fondo con enfoque endowment, family office, etcétera, es una rentabilidad parecida a la de la bolsa, en torno a un 8 y algo %, pero con una volatilidad y posible drawdown mucho más acotado, gracias a poder invertir y combinar activos cotizados con activos no cotizados, con todo lo que ello conlleva, que es complicado gestionar un fondo de esas características, pero cuando conoces bien las categorías en las que inviertes, sabes cómo adoptar determinadas medidas para que el fondo tenga un buen desempeño, tenga una buena liquidez, que es una parte importante cuando te metes en este mundo. Te iba a preguntar te iba a hacer la pregunta de qué es lo que te diferencia como gestor, pero veo que es más bien esa parte conservadora. ¿Crees que el inversor debería de ser conservador? Es una muy buena pregunta. Depende siempre de tu personalidad. Lo que pasa es que mucha gente cree que no es conservadora y luego en la práctica, cuando ve su patrimonio caer un 30-40%, se da cuenta de que sí que lo era. Y esto lo he visto, pues os imaginaréis que trabajé en la gestora belga, trabajé en Santa Lucía y lidiaba con clientes todos los días, les hacía sus carteras personalmente y tenía trato con ellos. Y he visto como muchísimas veces se hacen las ventas de los fondos, de las carteras en el peor momento, muchísimas veces. Y eso es porque cada inversor siempre se percibe con un grado de tolerancia al riesgo superior al real. Y luego que cuando hablamos de que los activos de riesgo pueden caer un 50%, la gente lo percibe como líneas cayendo que terminan recuperando, ¿no? Pero no se mete en el contexto de qué sucede cuando algo cae un 50%. ¿Y qué es lo que sientes, no? ¿Qué es lo que sientes y qué es lo que tienes alrededor que es lo que más te influye como inversor? Y yo lo he vivido en mis propias carnes. Si tú tienes una pérdida en tus ahorros de toda tu vida de un 50% y la gente en donde tú vives, en el país que vives, está perdiendo su trabajo, todos los días en el periódico aparecen noticias catastróficas, la economía va mal
necesitas dinero, el contexto es terrible. Todo el mundo con el que te relacionas tiende en ese momento al pesimismo, que es lo que sucedió en España en el año 2008 y en el año 2011. Y cuando se ven las curvas de rentabilidad, que los activos de riesgo pueden caer un 50%, todo eso no se percibe. Y todo eso es lo que te lleva a tomar las decisiones equivocadas. Así que considero que invertir en renta variable para mí es el activo más atractivo y es interesante, pero que los inversores deberían de intentar conocerse mucho mejores a sí mismos para intentar evitar cometer los errores que se sabe que objetivamente se cometen, porque cuando se publican las rentabilidades de los inversores de JP Morgan, que publican todos los años las rentabilidades medias de los inversores, están por debajo de la inflación, a pesar de que la mayor parte de los inversores te dicen que están batiendo al SP500 y al Bitcoin si nos ponemos, ¿no? Pero la realidad de las cuentas no refleja eso, y en muchos casos es reflejo de lo que os cuento, de que no es solo las pérdidas, sino todo lo que escuchas mientras que está ocurriendo eso. Yo lo tenía que apuntado, justo, puse Peter Lynch, por el hecho de que normalmente el motivo de que la gráfica esa del 2% de rentabilidad del inversor suele ser más por el comportamiento que por el vehículo en el que está. Que bueno, Peter Lynch es el caso más ilustrador, o sea, el que mejor lo representa. Y normalmente solemos el ver como la volatilidad, que no es el riesgo, y podría no ser el riesgo, pero sí es cierto que, como tú dices, un fondo menos volátil facilita el camino a permanecer en ese vehículo y no cometer esos errores que sí que cometieron otros partícipes de fondos, como el caso de Peter Lynch. Es un muy buen punto, el tema de volatilidad y riesgo. Para mí, volatilidad no es riesgo cuando conoces una empresa como si fuera la tuya, pues por ejemplo, gestores que ahora mismo están invirtiendo en empresas, pues como mi buen amigo Gabriel Castro. Tú hablas con Gabriel Castro y se conoce absolutamente todo de las empresas que analiza, ¿no? Conociendo con ese grado de certidumbre la empresa, volatilidad no es riesgo, porque aunque caiga, si tienes la certeza, siempre puede haber las cosas que no sabes, ¿no? Por mucho que hayas trabajado, pero tienes una mayor certeza y ahí sí que puede suponer una oportunidad. Pero tú, cuando eres un inversor desde fuera y no conoces las empresas del fondo en el que estás invirtiendo, para mí volatilidad es riesgo, porque es lo que va a influir directamente en tomar malas decisiones. Así que existe esa, para mí, gran diferencia de es oportunidad para la gente que está al pie del cañón conociendo las compañías, pero es riesgo para el inversor que no trabaja de eso. Vamos a pasar ahora con un bloque en el que queremos ver cómo piensas sobre cómo está el mercado, la macro, un poco antes de meternos en la parte de las dos formas de invertir que vamos cómo protegernos de esta Exacto, parte macro que cómo tú... protegernos. Entonces, yo te he visto mucho últimamente y te he visto hablando de que crees que puede haber un problema con el mercado, ¿no? Bueno, sí, con el mercado. Entonces, si tuvieses que resumir esas cosas que están rotas, ¿cuáles serían y qué sería lo primero que mencionarías? Bueno, lo primero, en el contexto en el que vivimos, en el que el dinero pierde su valor a pasos agigantados, a unos pasos muy superiores de lo que reflejan los indicadores de inflación, invertir es obligatorio. No existe ninguna otra posibilidad, porque el coste de la vida, los últimos 5 años, la inflación no refleja que se ha duplicado, pero todos sabemos que se ha duplicado. Quien lo niegue es que no hace las compras del mismo, se las hace. Quien tenga pulso de la economía sabe que se ha duplicado. En cambio, los salarios, desde luego que no. Entonces, no invertir no es una opción, porque tu dinero cada día que pasa vale menos. Y eso, lejos de dejar de suceder, en mi opinión, se va a acelerar. Así que lo primero que quiero decir es que es fundamental invertir. Sí que es cierto que para mí es importante atender a lo que sucede en la macro para ajustar el riesgo a la hora de invertir al contexto que ves. No veo una crisis que pueda venir por los mismos motivos que 2008. ¿Por qué? Pues porque en 2008 las empresas estaban altamente endeudadas, los bancos no estaban saneados, asumían riesgos que hoy no se asumen.
con la nueva regulación bancaria, tanto en Estados Unidos como en Europa con Basilea, los bancos están infinitamente más saneados que antes de 2008. Y las compañías tienen unos niveles de deuda muy inferiores a los de antes de 2008. Así que por ese lado no veo señales que me preocupen. El balón pasa a otro lado, que es a nivel deuda gubernamental, nunca ha habido una situación como la que estamos viviendo. Es decir, una deuda en máximos históricos y prácticamente todos los países asumiendo déficits, es decir, gastar más de lo que ingresan, en máximos. Y lejos de corregirse, todos los años empeorar. Eso es lo que impacta directamente en nuestro dinero. Cada vez vale menos. Es muy sencillo. Pues puse este mismo ejemplo hace poco. Si Rolex, en vez de fabricar 1 millón de relojes, fabricase 100 millones de relojes, los precios de un Rolex no serían el mismo, ¿no? Porque como hay mucho más Rolex en circulación, los precios caerían con mucha fuerza. Si el dinero en circulación, lejos de controlarse, cada vez se incrementa en una mayor cuantía, pues cada vez tiene menos valor, que es lo que sufrimos. Así que para mí ese es el gran riesgo de cola. No creo que sea un riesgo que se materialice en el corto plazo, porque una crisis de deuda siempre se intenta posponer lo máximo posible, pero también en el momento en el que se dé, la crisis de deuda es muchísimo más peligrosa que la que hubo en el año 2008. Muchísimo más peligrosa. Porque impacta directamente en la confianza en los estados y en el dinero. Y el dinero es con lo que vivimos. Si se pierde la confianza en los estados y el dinero, la pérdida de poder adquisitivo que sufrimos es salvaje. Un poco lo que sucedió en la década de los 70 cuando se perdió la confianza en el dólar y se vivió una inflación totalmente desbocada, ¿no? Para mí es la más peligrosa. Como bien digo, no creo que se dé en el corto plazo porque es algo que siempre intenta posponerse al máximo. Ahora bien, si volvemos a lo económico, a la macro, llevamos en un ciclo alcista, obviando el COVID, que no fue una crisis como tal, porque es por factores que no tienen que ver con el ciclo. Está entre los más largos de la historia y ya hay claros síntomas de, al menos, agotamiento, ¿no? Un mercado laboral en Estados Unidos que se está deteriorando, vemos como los impagos en la parte más cíclica del crédito, que son los préstamos para vehículos, están en los niveles más altos desde el año 2008, los impagos de tarjetas de crédito más de lo mismo. La parte del crédito más cíclica siempre es la que sufre antes, porque es más cíclica y porque si lo trasladamos a nuestra experiencia personal, ¿qué es lo primero que dejaríamos de pagar? Tarjeta de crédito, coche, y lo último que dejaríamos de pagar sería la hipoteca porque es donde vivimos. Y es precisamente lo que está ocurriendo. Sí que es cierto que si analizas las compañías, ves un mercado que a mí me impacta y me traslada un poco a lo sucedido en el año 2000. Ves un mercado tremendamente polarizado. Unas compañías que cotizan a múltiplos muy elevados, y puede venir alguien y decir, no, múltiplos de 30 está bien porque la nueva economía, muy elevados, y compañías que cotizan a precios de derribo. Compañías en máximos históricos y compañías de mucha calidad que han tenido caídas del 50, del 60, del 70. Muy polarizado, que es lo que ocurrió en el año 2000. En cambio, en el año 2007, todas las compañías más o menos iban en consonancia. No había un mercado tan un lado y otro, ¿no? En caso de darse algo así, en caso de darse una crisis de ese perfil, pues, ¿qué sucedió en el año 2000? Que las compañías más sobrevaloradas caían con fuerza, caídas del 50, del 60, del 70%, y en cambio otra parte del mercado subía, mientras el mercado caía. ¿Sabéis lo que ocurrió a Buffett? Años antes de la crisis.com, la gente se reía de él, literalmente, se reía de él durante años, y luego cuando vino la crisis.com, Berkshire Hathaway subía, mientras que el mercado caía, pero sin piedad, ¿no? Incluso esto, perdón, que te corte, lo vi leyendo el libro de Paramés, también vi que sucedió. Plan, yo vi su rentabilidad prácticamente desde el 2000 hasta el 2008 y es una locura versus el mercado simplemente por estar en ese tipo de compañías que no están tan caras, por así decirlo. Correcto, totalmente. O sea, no fue solo Berkshire Hathaway, sí. Hubo bastantes formas de refugiarse, no en los grandes índices, que prácticamente, por no decir todos,
tuvieron caídas del 50%. Y yo creo que podríamos estar en algo parecido. No porque las compañías sean como en la crisis.com, donde no generaban flujos de caja. No estamos en eso. Pero sí en cuanto a una sobrevaloración de una parte del mercado y otra parte del mercado que cotiza a precio del saldo. Así que a nivel macro, esa es mi percepción, mucho más positiva de lo que podría ser en un 2007, pero apelando desde luego a la cautela por la sobrevaloración de una parte del mercado y sobre todo por el riesgo de cola, que creo que es el que tardará en materializarse, pero es el gran riesgo al que nos exponemos todos, que es la situación de deuda gubernamental. ¿Crees que estamos en una burbuja como ocurrió en las .com? De deuda gubernamental, sí, sin duda. De mercados bursátiles, no. Diría que no, porque el mercado es muy diferente al de las crisis.com. Las compañías en aquellos casos en muchos casos era un chiste. No eran modelos de negocio viables. Hoy en día, pues, compañías que cotizan caras, como Nvidia, pues tienen un modelo de negocio que es brutal, es tremendo y nadie puede discutir eso, ¿no? Y que la revolución que vivimos hoy en día con la inteligencia artificial tiene un impacto en nuestra vida y va a tener equivalente a Internet, tampoco es discutible. Así que no lo veo como una burbuja como tal, que sea tan evidente como era aquello, pero sí una sobrevalorización considerable que puede hacer que los índices caigan un 50% en algunos casos. Eso puede suceder, básicamente porque el S&P 500 cotiza 26, 27 veces beneficios. Depende de si proyectas los beneficios de a 12 meses vista o utilizas los de 12 meses ya transcurridos, pero muy por encima de su media histórica, que es en torno a 17. Y respecto a esto, veía un tuit de Tobias Carlyle, que es un gestor que respeto profundamente del mundo quant, que ponía todas las rentabilidades partiendo de diferentes años a 10 años vista, es decir, los siguientes 10 años, qué rentabilidades daría, partiendo del PER del año inicial, y no había ningún periodo desde 1950 donde partiendo de un PER de 25 veces se consiguiese rentabilidades positivas. Y ahí es a donde voy. Es bastante complicado que de aquí a 10 años los grandes índices den rentabilidades como los que han dado los últimos 10, simplemente por sentido común y por aplicar lo que estoy diciendo. Disculpa por la interrupción, pero me gustaría hablarte de uno de los mejores fondos de inversión de España. Para que te hagas una idea de las dimensiones, este fondo ha conseguido un 26% anualizado desde los últimos 5 años. De hecho, desde su creación ha conseguido un 18% anualizado. Y por si fuera poco, en 2024 fue nombrado el mejor fondo de inversión de España. Y sí, hablamos de nada más y nada menos que el fondo de HAMCO Global Value. Este fondo está liderado por John Teed. En su antiguo hedge fund, John Teed batió al mercado durante más de 20 años y logró un 15% anualizado, invirtiendo en empresas un tanto peculiares. Y te preguntarás, ¿cómo invierten en HAMCO Global Value? En pocas palabras, HAMCO practica lo que se suele denominar deep value, es decir, buscar empresas donde su precio de mercado cotice muy por debajo del valor real del negocio. De hecho, lo más interesante de este fondo es dónde están ubicadas las empresas en las que invierten. Parte del fondo está en su gran mayoría en empresas del sudeste asiático, como Corea del Sur, Filipinas o Indonesia. Y por último, en cuanto al tema de las comisiones, la verdad que HAMCO tiene unas comisiones bastante competitivas, sobre todo teniendo en cuenta la referencia del resto de fondos de inversión en España. Y más allá de que esto no es ninguna recomendación de compra ni de venta por parte de nosotros de World Stocks, sí que te diría que el fondo de HAMCO nos parece un fondo que podría caber en cualquier cartera de inversión, sobre todo por la parte de la descorrelación que hay con el resto de índices o fondos típicos que te puedes encontrar en el mercado. Por lo tanto, si te gustaría descorrelacionar un poco tu cartera de lo que vienen siendo los índices tradicionales o los fondos de inversión tradicionales, a mí me parece que HAMCO, por lo que ha conseguido, te aporta ese extra de diferenciación con respecto a una gran parte de las carteras de los inversores. Y por terminar, si quieres más información acerca de este fondo, acerca del HAMCO Global Value, te recomiendo que hagas clic en el primer enlace de la descripción. Dicho esto, seguimos con el podcast. Y te voy a preguntar también si ese menos 50% que podrían caer los índices se deben simplemente a una caída del múltiplo, caída de beneficios, un poco de ambas, que es lo que... ¿Cómo leerías tú eso? Es cierto que hoy en día el múltiplo, por un lado, como hay tanto intangible, tiende a
que parezca más caro de lo que realmente es, eso por un lado. Pero también, por el lado en contra, lo contrario a esto es que antes no había las Stock-Based Compensation, las SBC como hay ahora. Desde luego no en la proporción que hay ahora. Y eso también infla el flujo de caja. Y por el otro lado, no infla el beneficio neto, pero sí el flujo de caja. Y por el otro lado, lo que sí que infla el beneficio neto es lo que está haciendo mención Barry, de alargar las depreciaciones. Así que tenemos por un lado una política contable más agresiva con las depreciaciones, alargándolas, que incrementa el beneficio neto y reduce el PER. Y tenemos por otro lado las stock base que incrementan el flujo de caja, pero realmente no debería ser así, porque es un pago, en mi opinión, de salarios. Así que yo creo que la parte de los intangibles, que ópticamente encarece el múltiplo, está más que compensada por este otro lado. Claro, una cosa compensa a la otra, y por eso crees que el múltiplo como tal, aunque la economía no sea más de intangibles, realmente sí refleja ese valor. Sí, yo creo que siempre que hay una recesión de darse, puede ser más fuerte o más suave, pero si hay una recesión, la gente necesita liquidez. Por eso en la economía austríaca se llama la fase previa a la recesión, cuando ya llega el momento de lucha por la liquidez. Y en un momento de lucha por la liquidez, los múltiplos sufren. Y no pongo en duda que las compañías de los grandes índices sean de altísima calidad. Yo mismo he analizado ya hace muchos años tanto Alphabet como Amazon, he dedicado cientos de horas y son compañías de altísima calidad. Por eso digo que no tiene nada que ver con el año 2000 y la propia Nvidia. Pero todo tiene un precio y es cierto que en todos los ciclos donde hay una revolución como la que estamos viviendo, las compañías suelen pasarse de optimistas a la hora de gastar, a la hora de sus CAPEX. Y los CAPEX actuales están disparados. Veremos si esos CAPEX aflojan los roces que se espera de ellos mismos o si nos hemos pasado un poco de marcha. Hay muchas cosas que ver a ese respecto. Y todos sabemos que una gran compañía puede caer un 50%. Todos lo sabemos. De hecho, Meta es un ejemplo claro. Es un ejemplo claro y hoy en día hay tantas compañías de calidad que han caído 50%, pues la propia Nestlé, que es una compañía defensiva, ha caído un 50%, Constellation Software, que es una compañía que nunca había caído más de un 20%, está cerca de un 40% de caída. Todas las compañías, por muy buenas que sean, que todas las que estamos citando son pedazos de compañías, pueden caer 50%. Ese es el caso, no tienen que ser ni una burbuja, ni ser no, el mercado funciona así, son activos volátiles. Sí, antes de que vinieras tú, teníamos una charla y justamente lo que más nos preocupaba era la parte de esa del CAPEX, porque estábamos hablando de las 7 magníficas y demás, y era la parte esa de gasto desmedido y un poco saber cuándo realmente va a tener retorno esa inversión o si la va a tener, porque hay muchas empresas que a lo mejor como Meta en este caso, a corto plazo sí tienen un beneficio en cuanto a su negocio core como tal, pero claro, lo que están gastando no es solamente para el negocio core, es imposible. Entonces yo creo que esa es un poco la mayor preocupación que tenemos todos. Y también tiene asociado eso que comentabas de aumentar la vida útil de las cosas para la depreciación, porque claro, tú compras una tarjeta gráfica de Nvidia para Meta, sí, y lo deprecias a 6 años, pero es que la tarjeta gráfica te dura 3. Entonces, ese CAPEX de mantenimiento que calculas sí, es mucho mayor de lo que estás calculando, porque la asumes como la depreciación y amortización. Entonces, también eso es interesante mirarlo. Sí, a ver, es difícil. Yo creo que el CAPEX va a tener retorno sin duda, porque para nosotros el CAPEX que hacemos en inteligencia artificial tiene retornos. Para nosotros como personas individuales, yo invierto dinero en inteligencia artificial y tiene retorno todos los días. No tengo duda que los va a tener. Es difícil saber cuántos. Por otro lado, sí que se empieza a percibir que quizás sean excesivos. Salía el propio Deutsche Bank, que es uno de los principales financiadores de CAPEX para data centers, diciendo públicamente
que estaba buscando la manera de hacer un short a inteligencia artificial para cubrir su exposición a CAPEX de data centers. Y esto es gente que tiene su dinero, es skin in the game, ¿no? Y son los primeros que están preocupados. No es nada nuevo. En todos los ciclos donde hay una revolución sucede lo mismo. Y en todos los ciclos económicos también. En los momentos más optimistas, las compañías suelen gastar más de lo que deberían. Y luego, pues lo que indica el libro que muchas veces cito, de Capital Returns, el de los ciclos de capital, es algo que se repite una y otra vez a lo largo de la historia y en cada sector que tiene su propio ciclo del capital, ¿no? Y aquí sucede un poco lo mismo, en mi opinión. Sí, al fin y al cabo van todos a por esa rentabilidad, esa posible rentabilidad futura. Y bueno, habrá que ver si tiene retorno o no. No quedarse atrás. Sí, ese es el problema, que ves al otro invirtiendo más y dices tú, a ver si me voy a quedar yo atrás y después la culpa es mía. Antes de pasar al siguiente bloque, un poco de transición hacia esas estrategias, me surgió una pregunta un poco también para yo aprender, nosotros aprender. ¿Qué métricas miras tú a la hora de saber si una economía es saludable, no es saludable, o va hacia un lado o va hacia el otro, básicamente? Yo doy clase en IEB y en OMA de ciclo y veía, hice la primera clase ya hace 5 años y veía ahora en plan, a ver qué escribí hace 5 años, ¿no? Y lo comentaba con mi compañero y amigo Ángel, en plan, joder, es increíble como en los apuntes decíamos, en tal momento hay que invertir en estas compañías, en tal momento, y mis alumnos lo saben porque los tienen. Y lo clavamos, pero no lo aplicamos. Ese es el gran problema. Pero lo principal que tienes que analizar en el ciclo económico es lo que es la brújula para los bancos centrales, que es empleo e inflación por un lado. Empleo e inflación es la brújula de los bancos centrales. En este caso, empleo en Estados Unidos lleva ya tiempo deteriorándose. Sigue en niveles pues debajo del 5%, quien lo cogiese en España, ¿no? Pero se ha ido deteriorando de forma importante. Luego, ver en la parte del crédito, que es lo que mueve la economía, lo que os decía antes, que es lo primero que da señales de que las cosas se están complicando. El crédito más cíclico. Si nos vamos al crédito más cíclico, tarjetas de crédito, vehículos. Préstamos a vehículos, vemos que hay problemas ahí, pero no lo vemos solo en los indicadores. Hace 2-3 semanas o algo más quebraba First Brands, que está directamente ligado con el sector. Tuvimos el caso de Tricolor también y tenemos una de las compañías más grandes en Estados Unidos del sector de venta de vehículos de segunda mano y financiación de los mismos, que es CarMax, están un drawdown del 80%. Entonces, no es solo, estamos viendo los indicadores, no, es que lo que impacta a las compañías que impactan esos indicadores lo puedes ver solo con poner su nombre en Google. Y esos son los síntomas que, en mi opinión, dicen, estamos en un momento del ciclo donde parece que hay síntomas de que se está agotando. Luego tienes las FANG o las grandes compañías imprimiendo dinero trimestre a trimestre y desafiando todo esto, ¿no? Pero los síntomas de eso están ahí y tienes por otro lado a los inversores de private equity, que son, en mi opinión, inversores más sofisticados que los inversores de renta variable porque se remangan y entran dentro de las compañías, ¿no? Es el modelo, por ejemplo, en la estrategia buyouts, que es la típica de private equity. Y desde el año 2022 la actividad en private equity está paralizada. No se invierte en nuevas compañías, no se invierte en nuevos deals, se ha ralentizado muchísimo. Es bastante más complicado salir de lo que era antes. Básicamente, private equity, que siempre se ha dicho que refleja la economía real, lo está reflejando. Desde el año 2022 lo está reflejando. Es cierto que año 2025 está siendo un año mejor que 2024 y 2024 estaba siendo un año mejor que 2023, pero es que 2022 fue un año muy malo. Se ha recuperado lentamente. Desde luego que no estamos en los niveles que se estaba en 2021
con muchísima diferencia. Con muchísima diferencia. La situación ahora es bastante peor de la que era en 2021. Y eso también te da una idea de qué piensa la gente que tiene un pulso con la economía real, que invierte en compañías no cotizadas. Porque las compañías cotizadas, desde que gestión pasiva es más grande que gestión activa, hay unas implicaciones y también pues las ganas de hacer dinero de mucha gente, ¿no? Mucha gente invirtiendo con apalancamiento, las cuentas margen de los brokers también están prácticamente en máximos. Eso tiene una influencia muy importante en las valoraciones de las compañías. Pues Carlos, habrá mucha gente en casa que está escuchando esto y se haya sentido un poco incómoda o asustada con si sucede todo esto, ¿qué hago, no? ¿Cuál sería la primera reacción que tendría que tener un inversor particular sobre esta ¿cómo se dice? Panorama. El mensaje que dije al principio es de invertir. No quiero ser catastrofista porque yo creo que es lo que hay que hacer. Simplemente pues me baso en los hechos. Intento no ser el típico permavir que se dice, ¿no? Porque hay que estar siempre invertido y eso es realmente lo que creo. Pero sí que teniendo en cuenta todos los factores hay que ser cauto. Por lo que para mí, pues si inviertes en fondos es bastante más atractivo ahora mismo invertir en fondos que pagan un precio justo por las compañías. Para mí es bastante más atractivo porque... ¿Cómo sabemos que ese fondo paga un precio justo por la compañía? Es también un buen punto. Me iría más a los fondos value, los típicos, los que tienen múltiplos medios. Nos vamos a Morningstar y al fondo y vemos que tiene múltiplos medios por debajo de 15, porque ahí el margen de error es mucho más amplio y porque ese perfil de fondos en un año como el 2000, que es un escenario que estamos dibujando, que aunque hay grandes diferencias, pero también hay otras similitudes, son los que lo hicieron bien. Entonces, creo que estás mucho más protegido invirtiendo de esa forma en este entorno que invirtiendo como la gran mayoría de personas, que es en los grandes índices. Eso por un lado. Y por otro, si coincides en que hay síntomas de que el ciclo económico pues, se está debilitando, se está madurando, se está ralentizando, tienes que ajustar tu riesgo, lo cual implica invertir un porcentaje menor en activos de riesgo como puede ser renta variable, high yield, es decir, los activos más rentables. ¿Cómo puedes hacer eso? Pues incrementando tu exposición a activos con menos beta a mercado, es decir, activos que cuando las cosas vengan mal dadas caigan menos. La solución mágica de invertir en activos que suben cuando estamos en 2008, esa es mejor obviarla, porque aunque hay mucha gente que la vende, mi experiencia me dice que hay 3 fondos que han conseguido eso y es muy difícil acceder a ellos, así que esa para mí no es la solución. ¿Y cómo puedes tener una cartera más conservadora? Pues para el riesgo que hablábamos, que para mí es el más evidente, el riesgo de una crisis de deuda, el riesgo de que la moneda se deprecie a un ritmo incluso mayor, para eso tenemos oro o tenemos Bitcoin, en el caso de la gente que le encaje Bitcoin, que a mí la historia de Bitcoin siempre me ha encajado, pero prefiero oro, aunque creo que son activos que se complementan bien. Activos de menos riesgo que renta variable, pues nos podemos ir a renta fija de grado inversión, investment grade, es decir, de empresas solventes y con duraciones más cortas. Claro, eso es menos rentable, en euros te puede dar en torno a un 3,5, 4% aproximadamente, pero si vienen mal dadas, pues no va a caer con fuerza. Y en definitiva, diversificar. Pues por un lado en la cartera permanente, que es una forma que tengo yo de diversificar, tenemos un 25% en oro, un 25% en deuda gubernamental, 25% en letras del tesoro y 25% en renta variable. Y lo ha hecho increíblemente bien los 3 últimos años y la gente viene y te dice, claro, porque tiene oro, ya en eso se basa. En eso se basa. Claro, cuando en el año 2022 caía la deuda pública un 50, nadie decía, va mal porque tiene deuda. Es graciosa la reflexión, ¿no? He sido un firme defensor del oro desde hace muchísimos años, escribiendo un montón sobre el tema ya desde el año 2020.
Esa es una forma de hacerlo, que no tiene que ser una cartera permanente, pero con los activos que forman parte de la cartera permanente. Mientras que no haya una crisis de deuda, que como digo, no la veo próxima, siempre que venga una recesión, la renta fija gubernamental va a hacerlo bien. En el año 2008 la renta fija gubernamental subió entre un 15 y un 30%, mientras que la renta variable cayó a un 50%. Esos activos que cuando la renta variable cae y suben, que parecen mágicos, la renta fija gubernamental es uno de ellos. Hoy nadie la quiere ver porque lleva una caída importante, pero es que en el año 2022 lo sufrí en mis propias carnes. Nadie quería escuchar hablar del oro. Nadie. Me escribían partícipes: estoy perdiendo un poco la confianza en la cartera permanente porque el oro, es que Bitcoin lo va... Y esto siempre va a ser así, ¿no? El activo de moda va a ser el que subió, ahora es el oro, y el activo odiado va a ser el que cayó y va implícito en nuestra forma en nuestra naturaleza humana. Y otras formas de diversificar también, pues con mercados privados, activos de bajo riesgo. Hay que intentar, pues, complementar nuestra cartera de la mejor forma posible. Por ejemplo, en Icaria Patrimonio Fil hemos incorporado recientemente bonos cat bonds, bonos contra catástrofe, que me parece un activo espectacular. Estamos hablando de renta fija que da en euros en torno a un 7-8% y que la correlación con renta variable es cero. Depende de que haya un evento natural, mayormente ligado a huracanes, sobre todo en la región de Florida, y no suele coincidir un evento económico con las desgracias de este tipo. Entonces es un perfil de activo que encaja muy bien en un momento como este. Sí, vamos a profundizar ahora un poco, primero en la cartera permanente y luego en el FIL. En el libro defines un poco la cartera permanente como esa estrategia que lo hace bien en cualquier entorno económico, que es un poco lo que estamos buscando. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hace que la cartera permanente sea tan buena como para hacerlo bien en cualquier entorno económico? Es que al final la cartera permanente te la cuentan y dices, bueno, 4 activos al 25%, no es gran cosa, ¿no? Pero entender el por qué es algo que lleva años. Y yo hice una investigación importante antes del año 2020, que finalicé en el año 2020, y el resultado de esa investigación fue mi libro, que son 200 y pico páginas, 240, 250 páginas, explicando el por qué. No los motivos numéricos y esto ha sido muy rentable en el largo plazo, que lo ha sido. No, eso me da un poco igual. Para mí lo importante es el por qué ha funcionado y por qué creo que seguirá funcionando siempre. Y la cartera permanente tiene un equilibrio que es muy difícil encontrar en otra cartera. Tú hablaba antes de que el gran riesgo es la crisis de deuda, ¿no? Pues en un escenario de crisis de deuda, la cartera permanente está 100% protegida, tiene un 25% en oro. En un escenario de crisis de deuda, el oro puede multiplicar por 10, por 15, porque no es que suba el oro, es que la moneda se diluye contra el oro. En ese escenario estás protegido. Ante una crisis financiera donde no existe pérdida de confianza en los estados, ¿qué hace la deuda pública? Sube con fuerza, en todas. Tienes 2008, donde llegó a subir hasta un 30%. Tienes el COVID, donde llegó a subir un 15-20%. Te va a salvar en un perfil de crisis que no tenga que ver con la deuda pública. En escenarios de crecimiento, pues tienes los activos que estructuralmente los 4 suben. Entonces, los 4 son rentables en escenarios alcistas. Y eso, de forma muy simplificada, es lo que nos lleve a que suceda lo que suceda, yo estoy pero tranquilísimo con la cartera permanente, tranquilísimo. En el año 2022, cuando fue un año muy complicado porque caían prácticamente todos los activos y la cartera permanente llegó a caer un 11%, fue creo que el peor año de su historia, yo estaba tranquilísimo. Estaba escribiendo, están publicadas en mi página web, las cartas trimestrales diciendo esto va a ser una oportunidad histórica para un inversor en cartera permanente. ¿Y qué sucedió? Pues que los siguientes 3 años, con una cartera con una volatilidad del 6%, es un tercio la de la renta variable, lleva una rentabilidad anualizada tras eso del 9%, básicamente. Entonces, fue una oportunidad histórica y era muy evidente que
que en ese momento lo era, porque el gran riesgo antes de 2022, que era la deuda pública, que cotizaba a tipos cero o en negativo, en menos de un año se eliminó. Ya empezó a cotizar a los tipos de interés más normalizados, ¿no? Como los que tenemos hoy en día. Y para mí seguirá siendo siempre así. Y te quería preguntar también por cuál es la composición, para aquellas personas que no sepan todavía qué es la cartera permanente y demás, cuál es la composición, qué activos tiene y cuál es el rol de cada uno. ¿Cuál es el rol que asume para que hagan de la estrategia, para que juntos sean prácticamente indestructibles? La cartera permanente se crea en 1983 y todo lo que se había escrito sobre ella era enfocado a una cartera permanente americana. Las carteras permanentes son locales, es decir, una cartera permanente americana pues tiene renta fija americana, bolsa americana, letras del tesoro americanas y oro que es global. Y una cartera permanente europea tiene renta fija europea, bolsa europea, oro que es global y letras del tesoro europeas, en este caso alemanas, ¿no? Y puedes extrapolarlo a cualquier país. El rol del efectivo es, en el peor tipo de crisis que hay, que es la que hubo en la década de los 70. Bueno, en la década de los 70, en el momento en el que Volcker subió los tipos de interés muy por encima del 10%, y eso en ese momento al oro no le sentó bien, ahí el único activo que te salva es el efectivo. En las crisis más complicadas que hay, el efectivo, que son letras del tesoro, no es efectivo, pero es que es un equivalente, es lo mismo. En las peores crisis que hay, el único activo que lo va a hacer bien es el efectivo. Para eso lo tenemos. El oro es para también una de las peores crisis que hay. La pérdida de confianza en los estados y la pérdida de la inflación silenciosa en las monedas. El oro retiene muy bien su valor y lo estamos comprobando sobre todo en estos años, ¿no? Ese es principalmente su rol. Tiene otros, pero ese es su rol principal. La renta variable nos permite beneficiarnos del crecimiento económico, del crecimiento de las empresas, y la deuda pública nos permite cobrar intereses por prestar dinero a estados y que cuando venga una recesión es el refugio de los inversores. Los inversores ante una crisis económica venden activos de riesgo y compran activos libres de riesgo, que es lo que está considerado como tal la deuda pública, ¿no? Por eso suben con fuerza. Ese es el rol de los 4 activos. Sí que es cierto que algo que en mi investigación y tras hablarlo mucho con Rafa detecté es que tú si calculas la rentabilidad de las carteras permanentes en diferentes países, ves como desde el 73 la cartera permanente americana y una rentabilidad anualizada del 8 con algo por ciento, que es espectacular, con una volatilidad bajísima. Es increíble. Luego tienes la cartera permanente europea, que igual dio un 7 y algo, pero tienes la cartera permanente japonesa, que dio un 3 y algo. Menos de la mitad, ¿no? Y piensas, ¿qué cartera permanente me hago yo? ¿Europea? ¿Americana? ¿Cuál? Hagas la que hagas, corres el riesgo de sufrir el caso japonés. Que tu área geográfica sea la que peor lo haga de todas las demás y tengas un periodo estamos hablando, un periodo de 50 años, donde obtengas rentabilidades muy por debajo de lo esperado. La rentabilidad esperada de la cartera permanente es en torno a 6,5-7 y la cartera permanente japonesa dio en torno a un 3 y pico. Todas las demás dieron sus rentabilidades objetivos, pero la cartera japonesa no. Lo que se nos ocurrió a nosotros para solucionar esto fue crear una cartera permanente que estuviese formado a partes iguales por 8 carteras permanentes. De esta forma, nunca vamos a ser el peor, nunca vamos a tener el 3 y pico, nunca vamos a ser el mejor, nunca vamos a tener el 8 y pico, siempre vamos a estar en la media, siempre, que es precisamente lo que un inversor de este tipo quiere. Nunca ser el último, nunca ser el primero, siempre estar en lo que él espera. Y nunca se había escrito sobre ello y es el salto de calidad que nosotros le dimos al fondo, que estoy convencido de que es un salto de calidad importante y que además, como decíamos antes de ejecutarlo, porque lo ejecutamos en septiembre de 2022,
Antes de septiembre de 2022, la cartera permanente era una cartera permanente europea y americana a partes iguales. Y tras las investigaciones llegamos a la conclusión de que si hacíamos 8 carteras permanentes con 8 divisas, no se iba a incrementar ni su riesgo ni su volatilidad. No se iba a incrementar en ningún caso. Y la realidad es que si ves la volatilidad de la cartera permanente pre-2022 y post-2022 es la misma. Y se cumplió lo que decíamos. Y a cambio nos llevamos una diversificación gratis que nos deja protegidos, suceda lo que suceda en cualquiera de las áreas económicas. Y hablando de la rentabilidad de las carteras permanentes, ahora todas juntas, habrá muchas personas, porque siempre pasa que todos los inversores particulares suelen coger de referencia el S&P 500, siempre. Y dirán, bueno, pero ¿para qué quiero invertir en una cartera permanente que me da menos que el S&P 500 a largo plazo? ¿Tú qué le dirías a ese inversor? Que no tiene ninguna lógica el razonamiento y es por ello que, pues, por ejemplo, en Morningstar, que es la página número 1 a nivel mundial, pues cuando tienes un fondo con una volatilidad de 6% como cartera permanente, te compara con la categoría y con el índice, que son fondos con la misma volatilidad y el índice una composición con la misma volatilidad, ¿no? Cartera permanente, desde que nosotros salimos en septiembre de 2020, ha pulverizado tanto al índice como a la categoría, pero hay una diferencia de en torno a un 20% en un activo poco volátil, que es una barbaridad. Ese es realmente nuestro benchmark, porque la cartera permanente la creó Harry Browne pensando, ya soy millonario y no quiero exponerme a que mi patrimonio caiga un 50% y tarde 10 años en recuperarlo, no quiero eso, así que quiero algo tranquilo. Y para eso inventó esto. Le diría que la gran diferencia entre el S&P 500 y la cartera permanente es que la cartera permanente no hay ningún periodo de 3 años en el que se pierda dinero, ninguno. Siempre se recuperan los drawdowns antes de 3 años. Y en el S&P 500 hay periodos de 30 años, 1929. Y periodos de más de 10 años, la crisis.com, si lo trasladamos a euros. Entonces, no estamos comparando manzanas con manzanas, son formas diferentes de invertir. No considero que la cartera permanente sea mejor que invertir en el S&P 500, ni muchísimo menos. Considero que para quien sus circunstancias le hagan sentirse más cómodo, con menos volatilidad, sí que es más apropiado. Y para quien tenga una alta tolerancia al riesgo y le dé igual que pueda suceder algo como lo que acabo de comentar, el S&P 500 es mucho más apropiado. Te voy a preguntar que, claro, la cartera permanente tiene ya muchos activos incorporados. ¿Tiene sentido tener tu patrimonio solo en la cartera permanente o hace falta incorporar más fondos de inversión u otros activos? Eso depende. Existe el enfoque de, pues, la cartera permanente es como mi cartera fija y aquí acumulo el grueso de mi patrimonio porque se mueve poco y luego por otro lado con otro porcentaje de mi patrimonio lo acumulo en apuestas de mucho más riesgo, que también Taleb habla sobre ello, es la estrategia Barbell. Y hay gente que hace eso y hay gente que invierte todo en cartera permanente y hay gente que cartera permanente es un 10% de su cartera. Me he encontrado absolutamente de todo, desde el que tiene solo ese fondo y está tranquilísimo, hasta el que tiene una parte pequeña. También me he encontrado gente que me decía, no, tengo cartera permanente para aparcar mi liquidez. No es. Porque, como si fuera monetario, ¿no? Funciona claro, así. no funciona así, porque hablamos de que los periodos de recuperación son mucho más cortos, 3 años, pero eso no es un monetario. El periodo de recuperación de un monetario igual son 6 meses o menos. Ya estamos yéndonos a un caso. Y no es un sustituto de la liquidez, ni muchísimo menos. Y en la parte de renta variable, tengo una duda, no sé si la comentaste, pero ¿se compran fondos o se compran acciones específicas? Se compran ETFs del mínimo coste de cada área geográfica. Como tenemos 8 áreas geográficas, pues tenemos renta variable de Suecia, renta variable de Suiza, de Reino Unido, de la Eurozona, Australia, Canadá, Estados Unidos, siempre intentando comprar el vehículo más eficiente. Donde sí compramos el activo es, bueno, en el oro compramos el ETF de oro con respaldo físico, es en la parte de renta fija, es decir, el 50% de la cartera sí compramos el activo.
25% de bonos gubernamentales. Compramos el bono que creemos que es más apropiado por riesgo de duración, que es parámetro de riesgo en renta fija, y letras del tesoro de cada país con un vencimiento inferior a 12 meses. O sea que 50% es índices pasiva, 50% es activos en directo y la gestión como tal es semipasiva, porque funcionamos por medio de rebalanceos que... Yo te iba a preguntar que cómo lo hacían, si son, imagino que es sistemático. Es sistemático, hacemos rebalanceos por bandas. Si alguno de los activos pesa menos de un 15 o más de un 35, directamente vendemos el que ha subido más y compramos el que ha caído menos. Y esto es súper interesante porque el rebalanceo por bandas lo que hace es que te beneficies por un lado de momentum, dejas correr los activos que van bien, porque aunque parezca que hay poco, de 25 a 35, realmente el porcentaje en relativo es un 40%. Hay bastante distancia. Los dejas correr y los que han caído mucho, como son activos que estructuralmente suben a largo plazo, los compras y reversan a la media. Utilizas los dos fenómenos estadísticos que está demostrado que funcionan en bolsa. Por eso para mí es la forma óptima de gestionar posiciones. Sí que es cierto que de media se suele hacer el rebalanceo por bandas cada 2 años y nosotros estamos haciendo 3-4 rebalanceos al año. ¿Por qué? Porque entra dinero todos los días. Entonces, en nuestra cartera permanente ahora mismo es como si estuvieses invirtiendo en un fondo que hace DCA. Pues todos los días entra dinero y con ese dinero cada cierto tiempo estamos comprando. Hace que se suavicen un poco las rentabilidades, no es ni tan vertical, y también las caídas. Un impacto pequeño, o sea, evidentemente no va a marcar la diferencia ni cambiar las rentabilidades ni los drawdowns, pero sí que tiene impacto, porque es como si a nivel personal estuvieses haciendo DCA en el S&P500, es exactamente igual, solo que son los partícipes comprando el fondo. Y antes de pasar a la parte del FIL, te quería preguntar, porque claro, mucha gente que nos está escuchando o probablemente la gran mayoría, es un inversor particular. Entonces, ¿puede un inversor particular crear su propia cartera permanente? Y 2, si tiene sentido que lo haga. Sí, puede crearla y tiene sentido. Puede crearla sobre todo o europea o americana, que son los activos más accesibles. O puede elegir combinar las dos. Sería comprar un ETF de oro, sería comprar un ETF del S&P500 o del MSCI Europe, y sería comprar ETFs de bonos gubernamentales del país que ellos escojan, y luego depósitos o letras del tesoro. Se puede hacer. Sí que es cierto que desde el punto de vista de costes, como nosotros el 50% de la cartera lo compramos directamente y el coste de comprar renta fija para un fondo es prácticamente cero, las comisiones de los fondos o ETFs de renta fija nosotros nos la ahorramos y un inversor no. No hay fondos indexados de oro, por lo que el inversor va a tener que tener ETF de oro con el coste fiscal consecuente cuando tenga que rebalancear. Esas son las negativas. Las positivas son que te lo haces tú mismo. Poder se puede y es sencillo y va a ir bien. Corres el riesgo de que te pase un caso Japón. Tendrías que tener mala suerte, pero puede darse. Pero incluso en un caso Japón, pues la renta variable japonesa tardó 30 años en recuperarse y la cartera permanente japonesa, hablo de memoria, está escrito en mi libro, pero creo que fueron 6, es decir, 24 años menos. Sí. Entonces, incluso en un evento como ese que es terrorífico para los inversores, no sales muy mal parado en comparación con... Antes de... Tenía una última pregunta aquí que tenía apuntada, que es si tiene... O sea, la cartera permanente siempre tiene que ser de una misma área geográfica, imagino, ¿no? En plan, la renta variable, la renta fija y demás, ¿no? Muy buen punto, porque mucha gente dice, no, compro el MSCI World y compro bonos de la eurozona. Para que realmente funcione, tiene que ser de un mismo país y tiene que ser simétrico. ¿Por qué? Porque os decía antes, si hay una crisis, lo que te acolcha son los bonos, ¿no? Entonces, tú si te compras el S&P500 y bonos europeos, puede haber una crisis en Estados Unidos y en Europa no. Entonces, los bonos europeos no van a subir y el S&P500 te va a caer. O puede suceder lo contrario, que
en Europa pues esté yendo estupendamente, entonces los bonos decaigan, o que haya diferentes inflaciones que va a impactar directamente. Por lo tanto, es muy importante, como la cartera permanente, todos los activos tienen una gran relación entre sí, la inflación y los tipos de interés es lo que conecta a los 4 activos entre sí, pero es la inflación y los tipos de interés de ese país. Por lo que si no lo haces a nivel local, te estás equivocando y probablemente no te des cuenta hasta que haya un problema importante y ahí veas de esto porque no está. Y antes de pasar con el FIL, quería decir una cosa porque creo que no lo hemos dicho todavía. Sí, Si alguien quiere leerse el libro, sí, está ahí. es ese de ahí de la derecha, El inversor conservador, donde explica toda la parte de la cartera permanente. Por si acaso, que creo que no lo habíamos dicho todavía. A mí me gustó mucho porque, como te dije, tenía mucho sentido común, sobre todo, en plan, la primera parte de explicar sobre la parte de los fondos, el ejemplo, sobre todo el de los emails, que creo que dijiste, para acertar el mercado, que al fin y al cabo estadísticamente cualquiera podría acertarlo estadísticamente si hay una muestra lo suficientemente grande. Sí. Al final el mercado solo puede subir o bajar. Claro. Siempre hay un 50%. Sí. Vale, pues ahora sí pasamos a la parte del FIL, que en este caso ya no tiene una estrategia de cartera permanente, sino que tiene una estrategia endowment. Lo dije bien, ¿no? Sí. Por si acaso. Vale. Pues habrá muchas personas en la audiencia, porque no lo hemos dicho nunca, y tampoco se ve mucho en España, que no tengan ni idea de cómo es esta estrategia. Entonces, si podrías explicar un poco de qué trata. Vale. La estrategia de los endowments surge de las grandes universidades, y no tan grandes, pero los principales exponentes de ello son Harvard, Yale, Stanford, y luego muchas otras también lo siguen, que es para todo el patrimonio que tienen acumulado, que por ejemplo en los casos de las grandes hablamos de 50.000 millones que gestionan bajo este modelo. Combinan los mercados cotizados con los mercados no cotizados. ¿Por qué? Pues porque su horizonte temporal es amplio, entonces pueden permitirse eso. Este enfoque de inversión tuvo mucho éxito ya desde hace un montón de décadas y fue el que empezó a mover a los family office a nivel global a seguir un tipo de estrategia bastante parecida, que es también el enfoque endowment. ¿Por qué tiene sentido? Porque al final, si tú piensas, si tuvieses un patrimonio de 100 millones de euros, a mí personalmente me gustaría tenerlo invertido en empresas, me da igual que sean cotizadas que no cotizadas, en empresas. Las cotizadas me van a pagar un precio, es decir, me van a dar una rentabilidad, y en teoría las no cotizadas, por ser más ilíquidas, me van a pagar un poco más. Si estoy dispuesto a esperar, si mi horizonte temporal me lo permite, siempre que pueda ganar más, es interesante. Eso por un lado. Yo también lo invertiría en inmuebles y hay fondos de mercados privados que directamente te permiten exponerte a un portfolio de inmuebles de miles a lo largo del mundo sin tener que sufrir las consecuencias de gestionarlos tú directamente. Pongo el ejemplo de uno de los fondos que está incluido en el FIL, que es el fondo de GSA Coral, que es uno de los líderes a nivel mundial en gestión de residencias de estudiantes y que tiene la curva prácticamente de un bono. Todos los años sube, da igual lo que pase, porque las residencias de estudiantes tienen tasas de ocupación cercanas al 100% y lo que hacen es generar rentas, ¿no? Me parece un buen lugar donde tener mi dinero, si tuviese mucho dinero, ¿no? Por otro lado, infraestructuras para que las economías y el ser humano se desarrolle son críticas. Tanto infraestructuras relacionadas con el mundo del agua, como renovables, con el mundo de la energía, como los propios data centers están en el candelero como están hoy. Es algo crítico para la evolución del ser humano. También me gustaría tener dinero invertido directamente en la infraestructura, ser propietario de infraestructuras que ya están en marcha con contratos en vigor indexados a inflación. Es uno de los destinos que querría para mi dinero. Por otro lado, para una parte menos volátil, pues me gusta la deuda, la renta fija, prestar dinero a empresas, tanto cotizadas como no cotizadas, renta fija y deuda privada. Estamos en ese punto. Y luego no sé si me dejo alguno de los activos, hablo así de memoria, me quedaría la parte de hedge funds, que en este caso lo incorporo también en el FIL, pero solo hedge funds que buscan en los momentos en los que la renta variable cae, subir. Se llaman hedge funds de beta condicional. Es cierto
que dentro de todo lo que he contado a día de hoy, un inversor puede acceder a un fondo de private equity bueno. Hay que separar de los malos, que hay muchos, pero puede acceder a un fondo bueno, puede acceder a un fondo de infraestructuras bueno. Ya existe esa posibilidad en España, ya se puede hacer. Pero los hedge funds ya es más difícil. Los hedge funds que nosotros tenemos en Icaria Patrimonio Phil, unos Brivan Howard, que el mínimo es 10 millones, por lo que es mucho más difícil acceder a él. Y otros hedge funds, pues por ejemplo, Transtrend también tienen mínimos de millones. Tenemos Campbell, que el mínimo son 2 o 3. Ya es más complicado. Eso sí que es un mundo más difícil de acceder. Pero son interesantes porque Brivan Howard, mientras que el S&P 500 caía un 50% en el año 2008, subía un 30 y pico. Y la unión de estar invertido en el S&P 500 y en Brivan Howard hace que tu patrimonio tenga una evolución muchísimo más estable. Es como, imagínate que todos los años destinases una parte de tu cartera a comprar un seguro. Por si la renta variable cae, que tú sufras menos, ¿no? Todos los años destinas. Para mí eso es Brivan Howard, solo que en vez de gastar dinero te genera rentabilidad. Desde el año 2003, la rentabilidad anualizada de Brivan Howard es de entre el 8 y 9%. Tienes un seguro, en caso de que caigan, pero que te es rentable. Tienes que pagar el peaje. Mucha gente me dice, ¿y por qué no invertir solo en Brivan Howard? Tienes que pagar el peaje, a pesar de que ha sido un fondo muy rentable y que ha protegido muy bien en todos los momentos de sufrimiento en renta variable. Tienes periodos en los que la renta variable sube en línea recta y el fondo no hace nada. Desde el año 2013-14 hasta el año 2020 estuvo prácticamente plano. Y luego en el año 2020 y 2022 subió hasta las nubes. Entonces, tener solo ese fondo a nivel emocional, mientras que estás 6 años, todos tus amigos, conocidos y compañeros diciéndote, estoy ganando un montón de dinero en los fondos, y tú estás ahí viendo cómo tienes el... Emocionalmente es muy complicado, ¿no? Y la parte emocional es una parte muy importante. Así que ese sería el último de los activos a incorporar. Creo que no me dejé ninguno. Eso forma la cartera en la cual, pues, si yo quisiese tener un patrimonio diversificado y que tenga un comportamiento muy estable, no significa que si viene una recesión no caiga, sino que caerá mucho menos, pero muy estable, es como lo tendría. Y no es complejo. Estuvimos hablando de cosas que son 100% sentido común. Infraestructuras, casas, empresas. Te iba a preguntar, porque claro, ¿ves qué instituciones invierten de esta forma, como Harvard, Yale, Stanford o el Fondo Soberano de Noruega? Al fin y al cabo, las personas o instituciones más ricas del mundo. ¿Qué es lo que hace tan especial para que las personas más ricas del mundo inviertan con esta estrategia? Lo primero decir que no considero que el hecho de invertir así sea mejor que invertir de otra forma. Para mí no existe ninguna forma de invertir que sea mejor que otra. Simplemente se adapta a lo que el inversor necesita y a sus peculiaridades. Esto para mí es muy importante porque invierte como invierten los ricos porque es mejor. Para mí ese no es el eslogan, para nada, no, porque es el eslogan fácil y barato y no es en lo que yo creo. Para mí, para todo aquel que esté dispuesto a renunciar a cierta liquidez y a cambio de ello cobrar una prima y recibir una mayor estabilidad en su patrimonio, incorporar mercados privados, siempre y cuando se haga una buena selección, que es una parte importante, es algo aconsejable. Pero para todo aquel que no quiera renunciar a liquidez, no es nada aconsejable. Para el inversor inquieto que está entrando y saliendo de fondos cada 3-6 meses, que es mucho más habitual que el que no, por desgracia, no es un estilo de inversión que yo le recomendaría. Yo se lo recomiendo para todo aquel que diga, pues es que este dinero no lo necesito los próximos 5 o 10 años y no quiero ni mirar. Para todo ese tipo de gente encaja perfecto, porque está recibiendo una rentabilidad superior en activos con riesgo equivalente, como puede ser préstamos privados contra préstamos a compañías cotizadas. Te van a pagar más siempre a igualdad de riesgo en un préstamo privado porque estás renunciando a la liquidez. Es obligatorio que te paguen más. Así que para todo ese perfil de inversor, para mí se adapta muy bien. Para muchos otros no.
Es muy importante, como decía al principio, conocerse a sí mismo también en este aspecto. No es algo que sirva para todo el mundo. Y todas las filosofías de inversión o las formas de invertir tienen un riesgo asociado. ¿Cuál es el riesgo asociado a la filosofía endowment? El riesgo asociado a la filosofía endowment, yo creo que es un perfil de inversión muy parecido a cartera permanente, que lo va a hacer bien, sea cual sea el escenario, porque incluso en el escenario de pérdida de confianza en la moneda, gran parte de tu dinero está invertido en activos reales, inmuebles, infraestructuras, en oro, que también lo incorporaría aquí, en empresas. Estás protegido de ese escenario, ¿no? El gran riesgo es entrar en los vehículos. Por desgracia, como hay un alto desconocimiento de cómo funcionan los mercados privados, hay productos muy malos, muy caros, que te sangran a comisiones y puedes tener una muy mala experiencia fruto de ese desconocimiento. Y para mí ese es el gran riesgo. Mientras que si haces los deberes y estás invertido de forma apropiada, vas a tener un buen comportamiento sí o sí, porque son activos que estructuralmente, al igual que en cartera permanente, a largo plazo lo van a hacer bien, y en entornos recesivos van a aguantar mejor, porque no tienes el carácter emocional que hay en el mercado cotizado, que es salvaje. He puesto un ejemplo que lo ilustra muy bien varias veces, que es el fondo de Brevan Howard que os decía, el hedge fund de beta condicional que busca subir cuando cae el mercado. En el año 2008 subió más de un 30%, mientras que el mercado caía un 50%, ¿no? Y espectacular. Pues hay un holding que cotiza en Reino Unido, sin deuda ni nada, cuyo único activo es el fondo de Brevan Howard. Solo tiene el fondo de Brevan Howard. Pero cotiza. Y sabéis que hizo en 2008. No un más 30. Y eso ilustra muy bien todo esto, ¿no? Como un mismo activo en el mundo institucional menos líquido te hace un más 30 y en el mundo cotizado te hizo un menos 20. Y es el mismo activo y hay una diferencia de rentabilidad gigantesca. Para mí este es el resumen, que mejora tu comportamiento como inversor porque estás más atado, igual que es una de las desventajas. Siempre digo que es una de las ventajas también. Ahora te quiero preguntar sobre... O sea, yo intuitivamente te preguntaba por si un inversor particular podía replicar la cartera permanente. Intuitivamente yo creía que sí. Pero claro, viendo este modelo, donde se invierte en ciertos hedge funds con mínimos, private equity, de todo, un inversor particular puede invertir con este modelo endowment. Hoy no. Dentro de 5 años, sí. Dentro de 5 años pasa un poco, pues, como pasó con Bitcoin hace no demasiado. La gente rechazaba Bitcoin, no quería saber nada, y hoy en día ya está totalmente dentro de nuestras vidas y lo hemos normalizado. Aquí, y es por desconocimiento. A la gente, cuando domina un área y llega a un área nueva que desconoce, la rechaza, porque le genera incomodidad. Y eso, en mi opinión, es lo que sucede con mercados privados. La gente se siente muy cómoda porque conoce bien cómo funciona renta variable, renta fija, y de repente le metes un mundo que es complicado de entender a priori y dice, no, esto me suena fatal, ¿no? Pero dentro de 5 años va a ser tan habitual como la renta fija y como la renta variable, y va a ser muchísimo más accesible de lo que es hoy. Así que te diría, dentro de 5 años se podrá replicar por un inversor particular. A día de hoy, replicar la cartera de Icaria Patrimonio Field conllevaría tener un vehículo de unos 60, 80 millones de euros por los mínimos que hay en cada uno. Pero sí que el inversor particular, aunque no puede replicar al 100% este modelo, sí que puede invertir en fondos de private equity de primer nivel, que le van a hacer muy buen comportamiento en España, puede hacerlo. Puede invertir en fondos de deuda privada espectacular. Antes hablaba de una de las categorías que incluimos, que son los cat bonds, y que también puede... O sea, el inversor particular hoy en día tiene posibilidades muy elevadas de hacer algo parecido. No lo mismo, pero sí parecido. Imagino que es un tema de escala, como los ETFs en su día, que llegaron aquí a España y ahora parecen algo totalmente normal, ¿no?
Sí, que llegaron hace 10 años, Sí. en 2015, y ahora parece que es el ejemplo perfecto, porque antes nadie sabía qué eran. Y quería preguntar también sobre el tema del private equity, que tienes mucha experiencia sobre esto, y que es algo que creo que también está aterrizando ahora en España, el mundo del private equity. Un poco que nos explicaras bondades, o sea, ventajas, cosas positivas del private equity y cosas negativas que creo que se está un poco obviando en el discurso del private equity en España, hablar de también lo negativo. Sí, porque como os decía antes, el discurso en mercados privados que se utiliza comercialmente es invierte como lo hacen los ricos. Y como decía antes, no es una mejor forma de invertir, es una forma de invertir diferente que se puede adaptar o no adaptar. Así que diría que las partes buenas es que a largo plazo, al ser activos más ilíquidos, van a ser más rentables. Tienen esa prima por liquidez. Eso no significa que en todos los periodos sean más rentables, al igual que sucede en renta variable, que para mí es el activo estrella, pero hay periodos de 10, 30 años donde es el activo menos rentable. Y durante esos 30 años la reflexión no sería la renta variable no funciona, sería la renta variable está en un contexto donde no le ha ido bien, ¿no? Desde el año 2022 la economía a nivel global se ha resentido bastante y, como os decía, pues las rentabilidades en private equity han estado por debajo de las de la bolsa. Desde el año 2022. Antes no. Antes estaban muy por encima de las de la bolsa. Empieza a escucharse gente decir, no, es que mercados privados no aporta valor, porque llevas un periodo de 3-4 años donde no lo está haciendo. Para mí es una conclusión que carece de coherencia. La parte mala, pues al igual que invertir en renta variable, te digo la parte buena, que es un activo muy rentable a largo plazo, y la parte mala es que tienes que estar dispuesto a soportar volatilidad elevada. En private equity, la parte buena es que es un activo muy rentable y la parte mala es que tienes que estar dispuesto a soportar la iliquidez en momentos pues, donde hay una recesión. Tienes que soportarla. Entonces, para mí el aspecto negativo que tiene es esa mayor iliquidez. Solo es para quien está dispuesto a renunciar a ella, que hay mucha y cada vez más gente que está dispuesto a eso. Me surgió una pregunta antes y es si si tendría sentido invertir como forma de tu cartera en cartera permanente y en un modelo endowment. ¿Y qué aportaría uno y otro si tiene sentido? Me lo preguntan mucho. A ver, son complementarios porque aunque haya dicho que los índices y la gestión indexada, yo soy un firme defensor de la gestión indexada. De hecho, el 25% de cartera permanente, que son 25 millones, está en gestión indexada. Si no creyera en ello, no estaría invertido en ello, ¿no? En cambio, la parte de renta variable del Icaria Patrimonio FIL, que sigue el modelo endowment, no hay ni una sola compañía porque invertimos a través de fondos de primer nivel, fondos como Altafox, que tiene rentabilidades anualizadas del 30%, como Lowing Water, que tiene rentabilidades anualizadas cercanas al 20%, o sea, fondos que se salen de lo normal, no tienen ninguna compañía que esté en el MSCI World. Entonces, por la parte de renta variable, están muy desacoplados dentro de todo lo que permite renta variable. Y luego, pues, cartera permanente no tiene activos reales más allá del oro, no tiene real estate, no tiene infraestructuras, por lo que se complementan muy bien. Son dos vehículos que tienen volatilidad y riesgo muy similar, en torno al 5 o 6% los dos, y en un escenario apocalipsis donde todo está ardiendo, pues ambos pueden caer en torno a un 15%, tienen un comportamiento muy similar, pero sin invertir en lo mismo, por lo que se pueden complementar bien. Y la parte de renta variable del modelo endowment, ¿qué tipo de fondos invierten? Es decir, ¿invierten en acciones, invierten en fondos? ¿O qué diferencia esa parte de renta variable? Tanto cartera permanente como Icaria Patrimonio FIL no tienen lo que se denomina riesgo gestor. Yo no invierto directamente en nada más allá de los bonos de cartera permanente. La parte de fondos es en base a mi experiencia
durante más de 10 años gestionando carteras de fondos, donde invertiría. Pues hay fondos, como decía antes, Altafox, con rentabilidades analizadas del 30%, está Laughing Water, está Sora Peak, que lleva rentabilidades del 16% anualizadas, está Independence Expansión, que es un fondo líquido que existe desde el 93, con rentabilidades anualizadas desde el 93 del 13%. Está pues, un fondo como Turtle Creek, que también tiene track record desde 1999 haciéndolo muy bien. Son fondos que se complementan muy bien entre sí y que tienen track record de primer nivel, y accedemos a, en la mayoría de los casos, clases institucionales o que son más baratas, buscando pues que al final el beneficio de los partícipes entre los que me encuentro sea el mayor posible. Pero directamente no hay ninguna acción ni ningún bono. Y para terminar, alguien que, bueno, por ejemplo nosotros, queremos empezar a adentrarnos en el mundo del private equity, de los mercados más privados y no públicos, ¿qué podríamos leer? ¿Qué vídeo a lo mejor ver? ¿Tipo de cosas? ¿Cómo podríamos formarnos en este tipo de inversión? Es complicado, ¿no? ¿eh? Es experiencia, ¿no? Imagino. Sí, porque los libros que hay, que los hay, son un buen ladrillo. Sí. Son bastante densos, entonces la mayor parte del contenido interesante está en inglés y claro. hoy en día es poner en plan endowment, philosophy, empiezas a tirar del hilo y a leer. Yo tiraría, además hoy en día con la inteligencia artificial ya es le dices, dime los tipos de private equity que hay, y te va a decir, hay buyout, hay growth y hay venture capital, defíneme qué es cada... Simplemente con eso ya es que hoy en día es un momento espectacular para aprender y sobre todo para razonar, porque también escucho muchas veces, tener cuidado con el private equity, que puede haber burbuja. Yo alucino con eso, porque cojo los múltiplos medios de private equity de las transacciones que se hacen y está a 11 veces EBITDA, la media es 9,6, 9,8, o sea, hay una desviación pequeña. Luego, los que me lo dicen, firmes defensores de gestión indexada, múltiplo medio 17, cotiza a 27, ¿dónde está aquí el criterio, no? De hecho, compartí una slide en la última carta. Todos los meses escribo una carta sobre el FIL y sobre la cartera permanente, donde hablo, bueno, de diversas cosas. Y compartí este mes en la carta una imagen que ponía el múltiplo medio al que cotizaba la renta variable los últimos 20 años, múltiplo medio al que cotiza private equity, y la diferencia entre ambos, ¿no? Y hay una diferencia un 65% superior en favor del mundo cotizado con respecto a private equity. Está un 65% más cara la bolsa con respecto a private equity respecto a su media. Entonces, y luego, es una burbuja. Hay muchísimas más empresas privadas, el universo invertible es muchísimo más grande, y sobre el universo de inversión, private equity representa en torno al 8%. Entonces, muchas veces escucho este tipo de cosas que no termino muy bien de entender sobre qué base parten, pero bueno, es lo de todo, ¿no? Depende de a qué tipo de activo le toque recibir en el mes o año que estamos, pues van por un lado o van por otro. Sí. Y bueno, ya para terminar, hemos hablado de dos estrategias y de muchos activos bastante diferentes. La pregunta con la que quiero cerrar es ¿cómo invierte Carlos Santiso? Es buena pregunta. A día de hoy tengo prácticamente el 100%, pero no el 100%. Guardo en torno a entre un 10 y un 15%, en torno a un 10-15% de liquidez, que no es liquidez como tal, tengo el FIL ignorado, contra el FIL me dieron una línea de crédito y tengo sin utilizar esa parte para, bueno, pues momentos en los que yo crea que tengo que utilizarlo. Entonces tengo esa liquidez que está ahí sin usar y luego lo reparto entre Icaria Patrimonio FIL e Icaria Permanente, entre los dos. La forma que tengo de invertir, porque yo soy
pues, lo que me define, ¿no? El libro es el inversor conservador, yo soy conservador. Tú eres el inversor conservador, ¿no? A pesar de, bueno, realmente tengo tolerancia al riesgo, porque he estado invertido en acciones, he estado invertido de todo, he hecho derivados. En el anterior Family teníamos un portfolio de derivados con opciones que tenía una exposición nominal de más de 100 millones. Y yo era el director de inversiones, o sea, eso lo he vivido. Imaginad lo que fue el COVID con un portfolio como ese. Interesante. Pero mi personalidad me hace sentirme cómodo invirtiendo así. Yo es que ni miro, me da absolutamente igual cómo lo hagan. Sé que a largo plazo voy a tener buenos resultados con ambos fondos y es la forma que tengo de invertir ahora mismo. Y una pequeña, es verdad, me olvidaba, una pequeña cuenta en Interactive Brokers invertida para situaciones especiales que se suelen publicar en el Club del Value, donde Ayuso, que es socio mío en el Club del Value y es de los mejores inversores que conozco en situaciones especiales, publica mucho y está muy activo. De hecho, ahora estamos justo con una que vence en breve. Y tengo una cuenta abierta en Interactive Brokers solo para esas cosas. Vamos a tener que hacer ir al inversor de... ¿Cómo era? El Club del Value. A echarle un vistazo. La última pregunta que yo tenía es la parte de la liquidez. Si es una liquidez estratégica para utilizar en ciertos periodos o para algo más personal tuyo. A ver, al ser una línea de crédito que tiene coste bajo, porque al ser empleado del banco las condiciones son del banco y mis condiciones son prácticamente Euribor, pero de momento lo tengo aparcado ahí a la espera de... Tampoco vamos a ver grandes correcciones en los dos fondos que digo, pero a la espera de un determinado momento. De momento lo tengo así. No suelo tener liquidez, pero se da la circunstancia de que ahora sí también estoy a la espera de ver si compro en algún momento una casa con mi pareja. Historias de este tipo que tiene pinta de que se va a alargar por la situación del mercado inmobiliario, pero circunstancias personales. Pues bueno, muchas gracias, Carlos, por venir. Yo creo que ha quedado un episodio muy diferente, porque aquí estamos acostumbrados a hablar de renta variable y cosas mucho más volátiles y menos conservadoras. Y creo que para un perfil mucho más conservador que le quiera menos volatilidad, riesgo y una estrategia más sencilla de llevar a largo plazo, yo creo que es la definición perfecta. Ha quedado una charla de 10, yo creo, ¿no? Sí, sí. Así que muchas gracias. A vosotros por invitarme por segunda vez y siempre encantado. Espero que haya una tercera. Estás invitadísimo, que lo sepas. Así que seguro que sí. A los oyentes lo de siempre, suscribirse, darle like, valoración de 5 estrellas en Spotify y en Apple Podcast. Y bueno, como siempre decimos, que la fuerza de Buffett te acompañe. Un abrazo.